Olá, eu sou o pastor Darcio. Estamos acá para mais um estudo bíblico, para mais uma revelação do Senhor para nossas vidas. E começamos hoje com conhecendo e vivendo a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus sem vivirla é o que nós vemos por muitas pessoas. Muita gente faz isto. E a verdade, se você tem algum ou que seja qualquer conhecimento e não lo vive, não lo pratica, la verdad, esto no vale de nada. ¿Para qué va a tener el conocimiento? Entonces, nuestra propuesta acá es que usted conozca y viva la palabra del Señor. Nosotros tenemos lo creer que es conectar, relacionarse, enseñar, exponer y restaurar. Esto hacemos durante toda la vida esto. Martes y miércoles tenemos reuniones individuales o de parejas. Si usted quiere hablar con nosotros, hacer una consejería, hacer lo que sea, tirar dudas, estamos a su disposición. Haga una cita y vamos a hablar con usted. Viernes tenemos estudio bíblico con los horarios que sea más cómodo para usted, ¿no? Domingo también tenemos adoración familiar, también en estos horarios, todos por Zoom, todos con la tecnología Zoom, con mismo ID y la misma contraseña. Y acá usted tiene los medios para hablar con nosotros, o usted puede escribir aquí abajo y nosotros vamos a responder a usted. ¿Ok? Bueno, los temas traídos acá son para su crecimiento espiritual y su relación con Dios. Nosotros no queremos acá confrontar ninguna iglesia, ninguna religión, ninguna persona, pero queremos exponer la palabra del Señor para que usted y yo tengamos un crecimiento espiritual y un crecimiento en nuestra relación con Dios. Hoy nosotros vamos a hablar de sectas e heresías. ¿Cómo saber si la religión que seguimos o la iglesia a la que asistimos no es una secta? ¿Cómo sabemos esto? Guarde esta pregunta para que usted pueda responderla en el final. Una segunda pregunta es, ¿cómo identificar un grupo religioso que practica la herejía? ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias de permanecer en el engaño? Guarde esa pregunta para que usted pueda responderla en el final. ¿Cuál es la importancia del tema? Este tema es muy importante. ¿Por qué es importante? Abra su Biblia en Proverbios capítulo 16, versículo 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Al camino que parece derecho, vemos mucha gente hablando que todas las iglesias que hablan de Dios están bien. No es verdad. Vimos en el estudio pasado que nem todas las iglesias que hablan de Dios están bien. Hablamos en el estudio pasado sobre hipocresía. Pero o que Salomón escribe aquí es que los caminos pueden ser caminos de muerte. Y la muerte no es esta muerte física, es la muerte espiritual, la muerte eterna. Entonces, tenemos que tomar mucho cuidado. La importancia de este tema puede cambiar mi vida eterna. Si estoy con Dios o si estoy con el diablo. Tenemos que hacer algunas definiciones para empezar y conceptuar algunas cosas. Por ejemplo,
o que es secta. Proviene del latín secta, que significa partido, facción, eleição e filosofia. Isto é o que diz a palavra, o significado da palavra secta, ou da palavra seita. A palavra herejia, del latim haeresice, opinião, eleição, escuela de pensamientos, doutrina religiosa, teoria que niega o contradice la doutrina estabelecida por un grupo. Un grupo, cuando hablamos de un grupo, es un grupo religioso, es una célula, es una iglesia, es una denominación, o que sea. El libro de Hechos, capítulo 24, versículo 5. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. O que vemos es que en la antigüedad el cristianismo estaba como si fuera una secta. ¿Por qué esto? Como hablamos en el estudio pasado, que usted puede tenerlo en YouTube, usted va a ver que tenía los fariseos que controlaban la religión, pero de una forma mala. Ellos empezaron a decir que los nazarenos, aquellos que venían de Nazaret, aquellos que predicaban a Jesús de Nazaret, era una secta. Secta implica en censura, implica en las personas te impedirem de hacer las cosas. Entonces, yo pienso que usted debe estar cansado de ver, ¿no?, iglesias que dicen, no puede esto, no puede aquello, no puede aquello otro. La verdad, Jesús vino para que usted y yo tuviéramos libertad. Entonces, la libertad de hacernos lo que queremos, pero con las consecuencias si las cosas no están hechas bien. Las herejías son ideas adulteradas o doutrinas espurias, falsas e ilegítimas. Entonces, muchas veces podemos estar en una iglesia, en una comunidad, hablando con un grupo en que ellos están siendo herejes, ellos están inventando las cosas, ellos están cambiando la verdad del Señor. Pero, ¿cómo identificar una secta? ¿Cómo yo puedo identificar o que es una secta y o que es una heresía? Vamos a empezar, vamos a considerar las 4 operaciones matemáticas. Empezamos con la suma. Cuando el grupo agrega algo a la Biblia, ellos quieren sumar algo en la Biblia. Mira, la Biblia necesita ser actualizada. Entonces, mira, se queda alerta porque esto no es de Dios. No toma en cuenta solo la Biblia. O sea, la Biblia es buena, pero tiene aquí un libro, tiene aquí algo que está arriba de la Biblia. O sea, la Biblia no es la base. Entonces la secta quiere siempre acrescentar algo arriba de la Biblia. ¿Y por qué no podemos agregar nada en la Biblia? ¿Por qué? No se puede. La verdad, te voy a mostrar que no se puede. Tenemos que entender que solo la Biblia es lo más importante. Tenemos que entender que la Biblia fue un libro escrito por hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios.
O sea, no fue por cualquier hombre. Y si usted ve, la característica de cada hombre que escribió cada libro tenía personas iletradas, personas ricas, pobres, personas que hablaban bien, personas que hablaban mal, tenía de todo, pero la Biblia es igualita. Ella no se contradice. La Biblia fue escrita, inspirada por lo Espíritu Santo, y Dios reveló a cada uno de estos hombres. Entonces, creemos que tiene que ser solamente la Biblia. ¿Y por qué no puedo agregar nada en la Biblia? Porque la Biblia es la única fuente escrita de revelación divina. No tiene otra revelación divina. Si alguien viene, yo tengo una nueva revelación. Estamos en el tiempo de la venida del Señor, y antes de la venida del Señor tenemos lo anticristo. Entonces, si alguien viene con una revelación así, vamos a buscar en la palabra. O sea, abra su Biblia en 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, siempre vamos a confrontar la Biblia. Nunca, jamás una profecía fue atraída por voluntad humana. Y sí, por hombres santos, hombres escogidos por el Señor, escogidos por Dios para que Dios lo hablara, inspirado por lo Espíritu Santo. O sea, yo tengo que entender que yo no puedo agregar nada en la Biblia. O que tiene en la Biblia es o que tiene, y la Biblia habla del pasado, del presente y del futuro. La Biblia habla para dónde camina la humanidad. ¿Quieres saber? Tienes que leer la Biblia. En Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, estamos hablando de algo que fue escrito más de 2000 años atrás. Y el Señor ya decía, si alguno añadiere a estas cosas, no se puede poner nada, no se agrega nada en la Biblia. Yo puedo exponerla de forma como quiera, pero no puedo cambiar la verdad que está escrita acá. No puedo hacer esto. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Es diferente. Usted puede tener un libro que tiene palabras del pastor Darcio, pero tiene palabras de pastor Darcio. No es la palabra del pastor Darcio. Así como la Biblia no contiene las palabras de Dios, no es la palabra. ¿Por qué? Porque fue inspirada por Dios a través de su Espíritu Santo. Salmo 119, 160. La suma de su palabra es verdad y eterno, y todo juicio de tu justicia sin. O sea, la palabra, todas las palabras son verdad. Todas las palabras son eternas. No puedo cambiarlas. Esto ya escribía David a más de 800 años atrás. Entonces, mira, yo no puedo añadir nadie en esta palabra. Salmos 12, versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra,
purificada 7 veces. São palavras limpias, são palavras purificadas, são palavras puras. Mira, eu não puedo, por mi gusto, déjame ver, eu vou acrescentar mais um capítulo, ou mais um versículo, ou eu vou cambiar não, eu não puedo. ¿Por quê? Porque eu tenho a natureza humana, que é uma natureza pecaminosa. É por isso que eu não posso agregar nada na Bíblia. No livro de Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. O sea, y ningún otro hay salvación. La Biblia me trae la salvación a través de ¿quién? De Jesús Cristo. Ningún otro hay. Entonces, yo no puedo cambiar esto. Yo no puedo cambiar simplesmente esta verdad, porque a mí no me gusta mucho. En 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner. Nadie puede poner. Dios no traerá una nueva revelación. Dios no va a traer, mira, piensa usted que Dios va a decir, mira, me olvidé de tal cosa, déjame poner ahora. No, Dios es perfecto. Si usted va a ver los nombres de Dios que hicimos un estudio sobre esto, usted va a ver que Él es perfecto. No hay ninguna duda. Mira, Dios se olvidó. No, Dios no se olvida. Está todo perfecto. Nadie puede poner otra cosa dentro de la palabra del Señor. Y Pablo habla muy duro en Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente de que os hemos anunciado, sea anátema. 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 O sea, nem si viene un ángel del cielo para anunciar un nuevo evangelio, él va a ser anatema. ¿Sabe qué es anatema? Es una maldición, es una desaprobación de Dios. O sea, mira, si usted va a poner algo ahí, va a traer algo diferente, mira, usted está con un problema. Y el problema no es conmigo, el problema es con el Dios Todopoderoso. Una otra cosa que muchas sectas hacen es la resta. ¿O qué es la resta? Cuando el grupo le resta algo de la persona de Jesús, el grupo va a quitar cosas que pertenecen a Jesús. Algunos grupos van a Jesús ven a Jesús simplesmente como un hombre que murió como prueba de mucho amor. Sí, Jesús vino, como tenía mucho amor, se murió. Otros piensan que un gran profeta o simplesmente otro fundador de la religión. Y usted ve cuántas personas vinieron y fundaron religiones y se murieron, pero Jesús sufrió, murió y resucitó. Lo único que resucitó fue a Jesús. Otros lo ven como un medio o un espíritu evoluido, un espíritu muy evoluido. Otros, y que son los más peligrosos, son los pseudos cristianos que restan algo a la naturaleza de Jesús. Los que se dicen cristianos, o los pseudos cristianos,
que quitan algo de la naturaleza de Jesús. Como Jesús, como decía, mira, Jesús no vino como hombre, Jesús era Dios y se quedó como Dios, por eso no pecó. Esto no es verdad y nosotros vamos a ver adelante. En 2 de Juan, capítulo 1, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido del mundo y no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. O sea, Juan habla muy fuerte aquí que muchos engañadores, muchos que engañan a las personas. Estos engañadores son considerados como lo anticristo. Aquellos que no creen que Jesús ha venido en carne. ¿Y por qué hay alguna diferencia si sabes quién es realmente Jesús? La verdad, cuando usted conoce la persona y alguien habla algo de la persona y usted ve que no es la verdad, cálmate, no, este yo conozco. Entonces, usted no va a ser engañado, ¿no? Entonces, cuando Jesús habló con Moisés, ha dicho, yo soy el Señor Dios Todopoderoso. Se presentó a Moisés, ¿no? Cuando usted conoce a Jesús, usted no te deja engañar. Usted no es engañado por ninguna religión, por ningún líder religioso, por nadie. ¿Por qué? Porque usted conoce a Jesús, conoce su palabra y va a vivir su palabra. En San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, Juan empieza diciendo quién era Jesús. Nosotros no podemos comparar a Jesús a cualquier otro líder religioso, a cualquier persona humana. Yo no puedo comparar esto. ¿Por qué? Porque Él es Dios. En el principio era el verbo. Yo no puedo hacer una comparación así, como si Jesús fuera igualito a mí. No, no puedo. Y cuando yo conozco, yo no soy engañado. En Hebreos capítulo 1, versículos 3 y 4. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. O sea, Él es la majestad. Él es el Dios Todopoderoso. La Biblia da fe y de la autenticidad divina de Cristo. La Biblia atesta esto, escribe esto y dice que Él murió, pero está con el Padre. En San Juan capítulo 16, versículo 30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. O sea, cuando yo conozco a Dios, cuando yo conozco al Señor, yo conozco su omnisciencia. Conozco la palabra y veo que Él es omnisciente, o sea, Él sabe de todas las cosas. Cuando yo conozco a Jesús, vemos en Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. O sea,
Él es omnipotente. Él tiene poder. Yo solo puedo saber esto si yo lo conozco. Y la palabra de Dios, la Biblia, atesta esto. En San Mateo capítulo 28, versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hasta el fin del mundo. O sea, Él es omnipresente. Entonces, cuando yo conozco a Jesús, esto hace una diferencia en mi vida. Cuando yo conozco a Jesús, esto va a mostrar que, mira, no es cualquier religión, cualquier secta, cualquier iglesia, cualquier comunidad, cualquier líder que me va a engañar, porque yo lo conozco. Solamente Cristo. Sin Jesús, nosotros estamos perdidos. Solamente Cristo puede nos unir a Dios. Solo existe un mediador. Y vemos esto en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por muchos, por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea, só existe un mediador. No hay otro. La salvación solo puede ser a través de Jesús. Mira, pastor, pero no tiene una otra salida. No. Tiene dos salidas. Una salida es Jesús, que te va a llevar derecho a Dios y al cielo. Y la segunda salida es el infierno, que te va a llevar derecho al diablo. Solo Cristo puede nos poner derecho con Dios. En San Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Mira, el Dios Hijo se hizo carne. Quien atesta esto no soy yo, es la Biblia, la palabra del Señor. Entonces, cuando alguien dice a usted, mira, porque Jesús vino como hombre, pero él era Dios, pero aquí era hombre. Y tenía todos los problemas que usted y yo tenemos. Tenía todas las dificultades que usted y yo tenemos. Pero tenemos que creer que solamente Cristo, solamente Jesús puede nos llevar hasta Dios. En Hebreos capítulo 2, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Él vino como humano, él vino similar al hombre, él vino como usted y yo. ¿Y quién ha dicho esto? La Biblia. No soy yo que estoy diciendo esto. Él vino semejante a sus hermanos. Entonces, si usted tiene a Jesús como su Señor y Salvador, usted es hermano de Él. Usted es hijo del Dios Todopoderoso. Y Él ha venido así, para sufrir y morir y resucitar. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, los sumos sacerdotes, Jesús,
vino sin pecado y fue tentado por el propio diablo. Entonces, la única salida es por Jesús. Jesús vino como hombre y sufrió como hombre, pero permaneció sin pecado. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. O sea, conforme a la palabra, Él resucitó, murió por nuestros pecados, pero resucitó al tercer día. Es lo que dice la palabra. Murió en la cruz una muerte terrible para que usted y yo pudiéramos tener acceso a Dios y pudiéramos tener la esperanza de la vida eterna con Él. Él ha pagado por nosotros los pecados de nosotros, o que hicimos, o que hacemos y que vamos a hacer. Todos ellos. Todos los pecados Jesús pagó en la cruz. Y Él ha resucitado. Sí, lo que dice la palabra de Dios. Cuando yo conozco a Jesús, cuando yo conozco su palabra, yo tengo esta seguridad. En San Lucas capítulo 24, versículo 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ve, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. O sea, ainda cuando apareció a sus discípulos, Él vino como hombre, apareció como hombre y dijo, mira, tócame, va a ver, lo espíritu no tiene carne, tampoco huesos, pero yo lo tengo. Se sometió a sí mismo como un serviente. Él vino para servir. Y lo que nosotros vemos muchas veces en algunas sectas, o casi todas, es que las personas están para servir su líder y no servir a Dios. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridad y potestades. Aleluya. Habiendo subido a las alturas, está en el cielo. ¿Y quién está sujeto a él? Ángeles, autoridad y potestades. O sea, no hay nadie arriba de él. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, igualitos. En Romanos capítulo 2, versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea, volverá y juzgará. ¿Te guste o no te guste? Ay, pastor, mira, no me gustaría. Lo siento, porque es lo que dice la palabra. Él va a volver. Y dice en otro texto también, en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Él va a juzgar a todos, va a juzgar a los vivos y a los muertos. Si nosotros estuviéramos muertos, vamos a ser resucitados y vamos a ser juzgados. Eso que dice la palabra. O sea, solamente Cristo. No puedo tener otro camino.
Tiene algunas sectas que hablan de la multiplicación, que son grupos que dicen que creer en Jesús no es lo todo, necesitamos de algo más, necesitamos multiplicar algo y multiplican las formas en que las personas pueden salvarse. Mira, usted puede salvar por sus obras, usted puede salvarse si hiciera penitencia, usted puede salvarse si hace esto, se hace aquello, se trae esto, se trae aquello, se paga no sé cuánto. No existe otra forma. Pero las sectas dicen que sí. La salvación no es por la gracia de Dios, o sea, no existe salvación por la gracia. Las sectas dicen que usted como hombre tiene que alcanzar la salvación. Usted tiene que se salvar. No es a través de la gracia de Dios, no es a través del sacrificio de Jesús. Y sí por sus obras. Es por donde usted va a se salvar. Y dicen también que Jesús vino solamente para abrir un camino. Él no es un camino, él abrió un camino. Esto es una heresía muy fuerte. Y esto es lo que nos separa muchas veces de la intimidad con Dios. Dicen también que la vida eterna se cumple en la ley, pero Jesús vino y cumplió la ley, ¿no? Y cuando se fue, él dejó para nosotros la gracia, porque el velo del templo fue rasgado, no existe más la necesidad de un sacerdote para llevar mi ofrenda a Dios, yo puedo entregar mi ofrenda a Dios. Pero estos grupos dicen que yo tengo que cumplir la ley. Y ellos dicen también que el pecado no existe. Mira, sería bueno, yo te digo que el pecado no existe o no existía cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, pero cuando desobedecieron, el pecado está ahí. Y vemos en 1 de Juan capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Simples, ¿no? ¿Cómo yo puedo ir en un grupo, en una comunidad, en una iglesia que dice que pecado no existe, que Jesús solo vino para abrir un camino? ¿Cómo yo puedo decir que allá yo voy a tener una comunión con Dios? La sangre de Jesús no cancela los pecados. Es lo que ellos dicen. Pero la palabra dice al revés. La palabra dice al revés. En Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, en quien yo debo creer. En la palabra de Dios, voy a creer en la palabra de Dios o voy a creer en la palabra del dirigente de una secta que tiene un monte de heresías. O sea, la palabra dice que nosotros tenemos la redención a través del sangre de Cristo. Y esto no es porque yo soy muy bonito, porque yo tengo los ojos azules. No, no. Es por la gracia. Por la gracia que eso es. ¿Y por qué esto es tan peligroso? ¿Por qué es tan peligroso? Solo por la gracia. Cuando yo pongo algo entre la gracia de Dios y el hombre, algo está mal. Esto es peligroso, como vimos en Proverbios. Hay caminos que parecen buenos, pero son caminos de muerte. Y esto es peligroso,
solamente por la gracia. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por la gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por la gracia sois salvos. Es a través de mi fe. Solamente la gracia. Y esto es don de Dios. No soy yo que soy un líder famoso de una comunidad, de una iglesia, de una denominación. No, es por la gracia y por la fe en Jesús. Pablo habla en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecaron y necesitan la gracia del Señor. El ser humano nace espiritualmente muerto. Sí, muerto. No, pastor, pero yo tengo vida. Sí, pero espiritualmente es muerto. Y usted solo puede nacer de nuevo cuando acepta a Jesús como su Señor y Salvador. Porque es muerto por el pecado, por la naturaleza pecaminosa que está en usted y en mí. En San Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Somos esclavos del pecado. Y la verdad, seremos libertos del pecado cuando aceptamos a Jesús y permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. Pero aquellos que no tienen a Jesús son esclavos del pecado. En Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia está para todos los hombres, no es solamente para mí. Redimido por la gracia, nosotros somos perdonados por la gracia de Dios. No es porque somos buenos, no es porque merezcamos, no lo merezcamos. Nosotros somos redimidos por su gracia. La salvación no es por obras. Yo puedo hacer lo que quiera. Ay, mira, yo construí una casa o varias casas para las personas que no tenían de vivir. Mira, es bueno. Esto es bueno, pero esto no te da la salvación. Ah, yo distribuí mis cosas con las personas necesitadas. Esto es bueno, pero esto no te da la salvación. O que te da la salvación es la gracia del Señor a través del sangre de Jesús. Y esto está muy claro en Tito capítulo 3, versículos de 4 a 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la generación y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. O sea, no tiene vueltas, no es por obras para que ninguna persona se gloríe. Por el lavamiento de la regeneración y no por la renovación del Espíritu Santo. Regenerar. Nosotros tenemos que ser regenerados a través del sangre del Señor Jesucristo.
Somos justificados por la gracia. Es esto que nos da la condición de tenemos acceso a Dios por la gracia, por la justificación a través de la gracia. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos con ellas. O sea, nosotros tenemos que hacer las buenas obras. Las buenas obras son la consecuencia de nuestra salvación. Yo no hago buenas obras para me salvar. Yo hago buenas obras por consecuencia de mi salvación. Yo soy salvo, yo tengo que amar mi próximo, entonces yo hago buenas obras por la salvación que yo tengo. O sea, no es al revés. Yo hago buenas obras para me salvar. No, las buenas obras que yo hago es para la consecuencia de mi salvación, de mi entrega a Jesús Cristo. Tiene otros grupos que quieren hacer divisiones. La división es cuando un grupo comparte el mérito de la salvación. O sea, el grupo divide el mérito de la salvación de Dios entre Jesús y su organización religiosa. Esto es grave. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, no, todas las religiones son buenas. No son buenas. Como vimos de principio en Proverbios, a caminos que son de muerte. Ya otros pregan que todas las religiones son buenas, contudo somente a sua será responsable para unir todas las otras. O sea, todas son buenas, pero la mía es que va a ser la unión de todas. O sea, si usted quiere ser salvo, tiene que venir para mi religión. Pero no es esto que dice la palabra. ¿Y por qué es esto una gran herejía? ¿Por qué es esto una gran herejía? Mira, porque la salvación es individual. No es por religión, no es por grupo, por comunidad. No, es algo individual. Yo no puedo me salvar por Nirza y tampoco Nirza se salvar por mí. No. Yo tengo que aceptar a Jesús y Nirza tiene que aceptar a Jesús. Ok, y si usted no acepta a Jesús, sí, me voy al infierno. Así de fácil, así de fácil. Porque solo tenemos dos caminos. O vamos al cielo o vamos al infierno. Y esto nos muestra la palabra en Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mira, la palabra clave es arrepentimiento y conversión. Y tenemos visto mucha gente predicando y hablando. Mira, tenemos que hacer una conversión de 360 grados. Mira, no existe una conversión de 360 grados. 360 grados se va a quedar en el mismo punto. La conversión tiene que ser de 180 grados. Usted está yendo para allá y ahora va para acá. Esto es una conversión. Pero si no tiene arrepentimiento, lo siento. Y muchos están metidos en estas herejías, están yendo para muerte eterna, porque se meten con eso, porque no conocen la palabra. Mira, pastor, ¿usted piensa que solo usted conoce la palabra? No, señor, no. Yo conozco muy poquitito y quiero vivir lo que yo conozco.
Y estamos haciendo esto para que usted saiba o para que usted conozca la palabra también. En San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, las cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A los que creen en su nombre son hechos hijos de Dios. Solamente a través de Jesús. Jesús es el único Salvador. Pastor, por favor, no tiene otro. No tiene otro. Mira, no tiene otro. No quiera buscar un atallo, buscar un camino más rápido que no tiene otro. Somos hijos de Dios. Y no es porque fue una religión, fue un líder, fue una iglesia. No, fue por Dios. Lo que dice la palabra. Por Dios. Jesús es el único Salvador. Solamente por la fe. La fe en Jesús es la única manera posible de satisfacer la perfecta justicia de Dios. No tiene otro camino, solamente por la fe. La salvación viene a través de la fe. Y vemos esto en Romanos capítulo 3, versículos 21 y 24 a 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así de fácil, por la fe. No puede ser por otra cosa. No por mis lindos cabellos. No. Porque yo soy fuerte. No. Porque yo soy del país este, del país... No. Esto no va a pasar. Solamente por la fe. No tiene otro camino. No tiene otro camino. Por cuanto todos pecaron. Todos. Pastor, pero todos pecaron. Estão destituídos da glória de Deus. Pero, mediante a redenção de Cristo Jesús, somos justificados de gracia. Y por la gracia. Es por la fe. No puede ser por otra cosa. Por la fe somos justificados por la gracia. Solo para la gloria de Dios. La salvación viene de Dios y es realizada por Dios. Entonces, la gloria es toda de Él, no del hombre o de una religión. Y como vimos en el estudio que hicimos de heresías, mucha gente decía así, no, porque yo convertí a tantas personas este año, yo convertí. Mira, usted no convierte a nada y a nadie. Quien convierte es el Espíritu Santo. Entonces, lo mismo, yo no puedo tener la gloria, ¿no?, que es de Dios, no es de hombre y tampoco de religión. Y tenemos muchas sectas diciendo esto, no, mira, porque viene a ser salvo en mi iglesia. Yo no soy salvo por la iglesia, yo soy salvo por el sangre de Jesucristo. Y Pablo habla en 1 Corintios capítulo 1, versículo 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin que
a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, la gloria es toda de Dios. Si es realizado por Dios, la gloria es de Él. No es mía, no es suya. La gloria es del Señor. Solo para gloria de Dios. Pero tiene algunas características de una secta, ¿no? Y vamos a citar algunas características acá, comparados con la Biblia, con la palabra del Señor. La primera, que una secta viene con nuevas verdades. Ella viene con nuevas verdades. ¿Para qué? Son verdades, son principios equivocados que ellos adicionan o subtraen o quitan de una secta en relación a la palabra de Dios. Son principios malos. Entonces, una característica de una secta es cuando él quita de la palabra del Señor algunos principios, o cuando pone en la palabra del Señor a otros principios equivocados. El hombre desarrolla su salvación. Esa es otra característica. Son nuevas verdades. Mira, la palabra de Dios nos dice eso. Y ya vimos anteriormente que la palabra de Dios dice que nosotros somos salvos mediante la fe en Cristo Jesús. Tenemos la regeneración a través del sangre de Jesús. Entonces, una característica de secta es esta. Otra característica de secta es ellos hacen nuevas interpretaciones de la Biblia. O sea, por medios no legítimos, ellos interpretan la Biblia, sin saber cómo se debe interpretar la Biblia. Y usted me va a preguntar, pastor, ¿cuáles son los medios correctos para la interpretación de la Biblia? Ok. Lo primero, la observación del movimiento, del momento histórico, ¿no? Donde fue escrito la palabra del Señor. Entonces, muchas veces yo acostumbro decir que un texto fuera de contexto vira un pretexto. Un texto que usted no lee todo el contexto, atrás y adelante, él puede virar una doctrina, una heresía bárbara. Otra cosa que tenemos que ver es lo estudio, la gramática y el uso de las palabras o expresiones de la época en que la pasaje fue escrita. Entonces, tenemos los ejemplos, por ejemplo, cuando Pablo habla en 1 de Corintios que la mujer no puede enseñar en la iglesia. Y tiene iglesias de denominaciones grandísimas que tienen esto como una verdad, pero no ven el contexto de esto. El contexto es que en la iglesia de Corinto tenía mucha fofoca, ¿cómo es? Muchas mujeres que hablaban demasiado, que llevaban para un lado, de un lado para lo otro las cosas. Entonces querían enseñar y querían tomar el lugar del predicador en la iglesia. Entonces Pablo, cuando escribió, ha dicho, mira, que las mujeres no hablen, no enseñen en la iglesia. Cuando usted no ve la gramática de la época o por qué fue escrito, usted puede crear un problema en serio. Usted tiene que hacer una observación sobre lo que está expuesto. Debe ser interpretado literalmente o simbológicamente. Estos son los correctos para que usted vea un texto. Y una secta no hace esto. De forma ilegítima, ellos cambian las cosas, las verdades bíblicas. Una otra característica de la secta
é uma fonte de autoridade não bíblica. Seguro que você está pensando em algumas religiões ou algumas sectas que realmente não têm uma fonte de autoridade bíblica. Ou seja, buscam revelações secundárias, buscam livros e autoridade que não é a Bíblia. Creem na Bíblia, pero parcial. Ou simplesmente acreditam nas Escrituras, pero não las siguen. Que é uma fonte de autoridade não bíblica, é uma característica muito forte de uma secta. Consideram, no entanto, que seus próprios escritos têm maior autoridade que a palavra. Ou seja, aquilo que foi revelado, entre aspas, aquilo que foi revelado tem mais autoridade que a própria palavra de Jesus. Uma outra característica de secta é quando você tem outro Jesus. Mira, pastor, ¿cómo se puede hacer eso? Sí, cuando Jesús no es el centro de la vida y de la adoración. Cuando Jesús no es el centro de la vida y de la adoración. Cuando Jesús no es mi centro, algo está mal. O sea, la secta tiene otro Dios, otro Jesús. Disminuir la divindad y el señorío de Jesús. O sea, una secta, una característica de secta que tiene otro Jesús, él quiere disminuir la divindad y el señorío de Jesús. Jesús no es suficiente y único para llegarse a Dios. Esto es una característica de una heresía muy fuerte. Otra característica de secta son profecías falsas. Mira, yo pienso que usted está pensando en alguien, yo pienso que usted está pensando en alguna cosa, y la verdad, tenemos muchos falsos profetas que traen las profecías malas. Dependen, la mayoría de las veces, de las visiones de sus fundadores. O sea, yo voy a fundar una iglesia, una denominación, y Dios me dio una visión. ¿Recuerda? Y yo escribí un libro con la visión que Dios me dio. Una profecía falsa. O sea, la iglesia funciona abajo de mi visión, abajo de mi libro, abajo de mi determinación, pero no está abajo de la palabra. Es como la ausencia de la gracia de Dios y de la desconsideración de su juicio sobre los pecadores. O sea, una falsa profecía. No, porque Dios es bueno y no te va a condenar. ¿Usted cree en eso? La Biblia dice al revés, que Dios es bueno, pero Dios es justo. Y Él va a hacer justicia, ¿no? Descuido del juicio. Mira, no va a tener juicio, todos van al cielo. Mira cuántas personas ya hablé durante toda mi vida que hablaban eso. No, pastora, cálmate, eso no va a pasar. Eso no va a pasar, no va. Mira, todos se van al cielo. Si el cielo existe, todos se van al cielo, porque Dios es bueno. Una otra característica de secta es lo exclusivismo. Solamente nosotros somos los correctos. No tienen ningún más que son correctos. El único que tiene la verdad somos nosotros. Más ninguna persona tiene la verdad. Y tenemos algunos cristianos que
que hablan así, no, porque yo soy cristiano, mi iglesia es la única que tiene la verdad. Lo siento, usted está equivocado. ¿Por qué? Porque los cristianos que tienen que decir que pretenden ser los únicos que afirman que Jesús es lo único camino. Es Jesús, no es mi iglesia, no es mi denominación, no es mi comunidad, es Jesús que es lo único camino. Esas son algunas características de secta. Pero, ¿cuál sería el perfil de una secta? Para que yo pueda trazar o hacer un perfil de la secta, yo tengo que primero mostrar un perfil del líder de la secta. Él es una persona carismática y considerado muy especial por varias razones. Es una persona que tiene el poder de hablar con las personas. ¿Sabe cuando una persona viene a hablar con usted? Ah, me convenció. Mira, que me convence el Espíritu Santo, no es una persona. Pero él tiene algunas características. La primera es que recibe una revelación especial de Dios. Mira, si su revelación especial está fuera de la palabra de Dios, lo siento. La segunda afirma ser la encarnación de una deidad, de un ángel o mensajero especial de Dios. O sea, ninguno tiene esta palabra, solamente yo. Afirma haber sido designado por Dios. O sea, usted y yo somos designados por Dios para predicar la palabra. Entonces, un perfil de un líder de una secta, él dice que él es lo único que fue designado por Dios para hacer aquello. Afirma tener habilidades especiales. Él es muy importante, es demasiado importante. Es una persona irreprochable y no se puede negar ni contradecirle. O sea, es un Dios. Sí, este es el perfil de un líder de una secta. Pero si tiene líder, tiene que tener los seguidores, ¿no? ¿Y los perfiles de los seguidores? ¿Cuáles son los perfiles de los seguidores? ¿Quién es vulnerable a formar parte de una secta? ¿Quién es vulnerable? Usted me va a preguntar. Y te voy a decir, cualquier persona. Cualquier persona, ricos, pobres, con buena formación académica, joven, viejos, religiosos, ateos, cualquier persona. Cualquier persona. Gente desencantada con su religión, desencantada con su vida. Este es el perfil de un seguidor de una secta. Gente que es intelectualmente confuso en relación a asuntos religiosos o filosóficos, que hace un reguero entre filosofía y religión. Aquel que es decepcionado, una persona que es decepcionada con la sociedad, que es decepcionada con su carrera profesional, es decepcionado. Entonces, este es el perfil de una persona que es vulnerable para pertenecer a una secta. Aquellos que necesitan de amistad, de apoyo, la persona que no tiene amistad en lugar ninguno, entonces entra en un lugar de este y es recibido de brazos abiertos. Entonces, esta es la persona que tiene el perfil para una secta.
Personas que são carentes emocionales, que tienen carencias emocionales. Personas que desfizeram su matrimonio, su novio se fue. Personas que tienen carencias emocionales. Essas são as personas que têm o perfil para ser seguidor de sectas. Personas que não têm definido um propósito em sua vida. Ela não tem definido isto. Então, o que viene va. Estas são as pessoas que têm a característica de um perfil para ser seguidor desta secta. Perfil de los seguidores. ¿Por qué entra alguien en una secta? ¿Por qué entra alguien en una secta? Porque la secta satisfaz las necesidades psicológicas de la persona, de personas con personalidad fraca, fácilmente manipuladas. Entonces, ¿por qué una persona o por qué alguien entra en una secta cuando ella es fácilmente manipulada? A secta puede ser atraente pela rigidez, una secta muy rígida, muy estricta, ¿no? Moral, y trae una demostración de pureza, pero esto no es verdad. Esto no es verdad, ¿no? Mira, sabemos que la gran mayoría, pero menos en Brasil, ¿no? La gran mayoría de las jóvenes que se embarazan antes del matrimonio, con 15, 16, 17, 18 años, ¿no? Son jóvenes de iglesias que son muy estrictas. Iglesias que son estrictas y no enseñan. Dicen que no puede. En la primera oportunidad, es así. Entonces, essa é a característica das pessoas que podem estar numa secta. ¿Por que a gente permanece em uma secta? Na verdade, por dependência, as pessoas querem frequentemente ficar porque a secta vai ao encontro de suas necessidades psicológicas, intelectuais e espirituais. Por aislamiento, o contato com pessoas de fora do grupo é produzido e cada vez mais a vida do membro é construída ao redor da secta. Então, vai se tornando como se fosse uma isla, ¿no? Por uma construção cognitiva. O que é uma reconstrução cognitiva? Es una lavaje en su cerebro. Usted fue lavado, no por la sangre de Jesús, mas por las doctrinas malas que te influenciaron. Por sustitución, los compañeros de la secta ocupan lugares frecuentes del papá, de la mamá, del pastor, del profesor, de un amigo más cercano. Entonces, por sustitución, la gente permanece en la secta. Por obligación, un miembro de la secta se queda comprometido con el grupo emocionalmente o muchas veces financieramente. Por obligación, tiene que se quedar allá. Por culpa, usted no puede salir, porque se sale, usted va a traer su líder y traer la bendición de Dios sobre su vida. Entonces, es colocada mucha culpa sobre las personas. Y por amenaza. O sea, si usted abandona, va a tener una retaliación del infierno. Como si el infierno estuviese ahí, listo para... No, por favor. Entonces,
Este es el perfil de los seguidores de una secta. Pero la verdad es que hablamos de cosas malas hasta ahora, ¿no? Pero tiene el camino del discernimiento. Y el camino del discernimiento es muy lindo. Jesús habla en Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, nosotros tenemos que mantenernos con atención. Tenemos que estar atentos para que nosotros no seamos engañados por falsos profetas. Personas que se dicen de Dios, pero el Señor nunca estuvo con ellos. Personas que traen palabras como si fueran de Dios, pero ellos nunca estuvieron con Dios. En San Mateo capítulo 24, versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Engañarán a muchos. Esto Jesús habla con sus discípulos. El capítulo 24, todos te va a ver de San Mateo que Jesús habla de los finales de los tiempos, cómo va a ser. Pero Jesús no solamente nos advirtió, nos dejó saber de las cosas, pero el Señor nos dio el camino de lo discernimiento. Nos enseña a probar los frutos. Mira, si usted está en una iglesia, en una comunidad, en una religión, o que sea, prueba los frutos. Y Jesús habla de los frutos en San Mateo capítulo 7, versículos 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Pelos frutos usted va a conocer. Usted va a conocer las personas por sus frutos. Usted va a ver o que las personas son y o que elas hacen. Y si son de Dios o no. Y si es una secta o si están hablando de heresías, usted va a saber por los frutos. Y Dios habla de los frutos buenos. Sí, tiene árbol que tiene los frutos buenos. Y la primera que le habla es del falso profeta. ¿No? O falso profeta é aquele que fala em nome de Deus, né? Mas não é enviado por ele. Este vai ver o fruto de ele. Observa seus frutos. E como posso saber se esse profeta vem do Senhor ou não? Como posso saber? Mira sus frutos. Mira cómo camina él. Pregunte a él sobre la doctrina. Vea cómo es la doctrina de él. Vea si la doctrina glorifica el nombre del Señor. Ve si Dios está en primer lugar en su doctrina. Verifica si Jesús es el único Señor y Salvador. Si no tiene un camino más rápido para llegar al cielo. Véase en su doctrina, menciona la restauración de vidas, restauración de matrimonios, restauración de familias. Véase esta doctrina habla de esto. Véase si en la doctrina de él trae una vida espiritual buena y el poder del Espíritu Santo. O sea, este profeta tiene que tener los frutos del Espíritu.
Y ahí vamos a Gálatas capítulo 5, donde ele habla del fruto del Espíritu. Y tiene algunos que tenemos que ver. Se hay amor, alegría, paz, longanimidade, bondade, domínio próprio, benignidade, fidelidade, mansidão. Son los frutos. Va a ver si el árbol es buena, va a tener fruto del Espíritu. Si el árbol es mala, Jesús habla en Mateos capítulo 7, versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. O sea, la árbol buena tiene que dar buenos frutos. El árbol mala va a dar malos frutos. Jesús cambia la metáfora que hacía de las ovejas del lobo y habla ahora del árbol y de los frutos. Jesús dice que todo árbol tiene que tener una identidad. Un árbol no se queda calladita por mucho tiempo. O sea, tiene que dar frutos. ¿Te recuerdas cuando Jesús vino y tenía una figuera que estaba grandota y no daba figos y no daba higos? ¿Qué ha hecho? Córtala, que no va a dar más nada. O sea, tenemos el camino del discernimiento que el Señor nos da. Y tenemos que ver si el árbol da frutos o no. Si vamos a San Juan capítulo 15, vemos que todo aquello que está en la vid y no da frutos, Él lo corta y lo lanza en el fuego. Conclusión. Qué bueno, lleguemos a una conclusión. Pero la conclusión viene en la epístola de Judas, que es una epístola que tiene un único capítulo, pero que trae palabras muy, muy bonitas, muy fuertes sobre eso. Libro de Judas, capítulo 1, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para la condenación. Hombres impios que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, hombres que han entrado encubiertamente. Hombres que se dicen hombres de Dios, pero no hay ninguna relación con Dios. Hombres impios que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Vemos muchas iglesias que han convertido en libertinaje la gracia de Dios. Las iglesias que quieren volver la época de la ley, hacer todas las cosas como la ley. La verdad, se está desmereciendo la gracia de Dios. Entonces, tenemos que estar muy atentos y sabermos si la comunidad que estamos, la iglesia que estamos, la religión que caminamos con ella, es de Dios o es una secta. Tenemos que estar muy atentos. Y la conclusión final es lo que la iglesia tiene que hacer. La iglesia, usted y yo, la iglesia no es lo edificio que tenemos, que nos reunimos a los domingos y vamos allá y cantamos. No, eso no es la iglesia. La iglesia es usted y yo. Porque cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor, recibimos también el Espíritu Santo. Y pasamos a ser templo del Espíritu Santo. ¿Y qué la iglesia tiene que hacer? La iglesia tiene que defender la verdad. ¿Y cómo yo defiendo la verdad? Yo tengo que conocer y vivir la verdad.
Si yo conozco y no vivo, no sirve. ¿Qué más que la iglesia tiene que hacer? La iglesia tiene que proclamar esta verdad. Tenemos que hablar de esta verdad. No, porque me voy a la iglesia, allá nosotros cantamos. No, 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 no. Su vecino conoce la verdad. Su pariente conoce la verdad. Su amigo de trabajo, su compañero de trabajo conoce la verdad. Tenemos que hablar de esta verdad. Tenemos que sostener la verdad. ¿No? ¿Y qué es sostener la verdad? Es hacer la enseñanza correcta de la palabra de Dios. Y es esto que tenemos que hacer. Como iglesia, usted y yo, estamos en este canal, ¿para qué? Para promover la palabra del Señor. La verdad. Y ahora, usted ya tiene condiciones de responder. ¿Cómo saber si la religión que seguimos o la iglesia a la que asistimos no es una secta? Usted ya tiene todo que usted necesita para averiguar esto y para responder a esta cuestión. Y la segunda cuestión, ¿cómo identificar un grupo religioso que predica la herejía y cuáles pueden ser las consecuencias de permanecer en el engaño? Usted también ya sabe. Vimos dentro de la palabra. Y ahora está en sus manos. Está en sus manos. ¿Qué usted va a hacer con esto? Te puedo decir que la buena noticia es que usted ahora conoce. Pero la mala noticia es que si usted no hace nada con eso, Dios te va a pedir cuentas de esto. Dios te va a pedir cuentas de esto. Quiero agradecer a usted que permaneció con nosotros hasta ahora. Si tiene alguna pregunta, si tiene alguna duda, por favor, puede escribir aquí abajo y nosotros vamos a retornar con usted. ¿Sabe cuáles son los contactos? Usted ahí los tiene. Usted puede nos contactar y vamos a hablar con usted. Entonces, que Dios los bendiga, que usted pueda promocionar la palabra del Señor y hacer lo mejor para el Señor. ¿Ok? Que Dios te bendiga y hasta el próximo video en nombre de Jesús.